Ya. Ok, esta es entrevista a Carlos Chávez. Él ha sido exdirector de la Dirección de Gestión de Innovación de la Católica. De investigación. De investigación, disculpen. De repente, Carlos, así, si nos cuentas rápidamente tu CV de estos 9 años que trabajaste en la oficina, chiquitito, así nomás. A ver, son 25 años en la universidad trabajando en el área de investigación. Entonces, y brevemente, nosotros entramos, bueno, yo entré a trabajar a la universidad en el área de investigación en paralelo con la docencia, pero construyendo en realidad la unidad de investigación de la Católica, ¿no? Porque era la dirección académica de investigación entre el año que yo ingresé, el 94, y el año 2000, habrá sido 2007, 2006, por ahí, que se transforma, 2007 más o menos, se transforma en un vicerrectorado. Y en el vicerrectorado de investigación, que se transformó además, no simplemente por el azar, sino porque desde mi punto de vista se hizo un buen trabajo durante esos casi 15 años, ¿no? En donde se destacó el papel de la investigación como elemento clave de la universidad, pero desde un punto de vista institucional, porque la lectura que teníamos nosotros era que el prestigio que tenía la PUC en materia de investigación no se debía a un esfuerzo institucional deliberado, de una política de investigación, sino más que nada a las calidades personales, individuales, de determinados, digamos, académicos muy destacados, que producían conocimiento, pero no existían políticas promocionales, mecanismos de evaluación, sistemas de reconocimiento, no había nada. Entonces, todo eso lo fuimos creando lentamente entre el 94 y principios de este siglo y propusimos al equipo rectoral de esos años que se transforme la dirección, que se disuelva la dirección académica y que se transforme en un vicerrectorado, cosa que se hizo 2 años después, el año 9, y se creó el vicerrectorado de investigación, y en ese momento me encargan a mí la primera dirección de la dirección de gestión, que así le llamamos, dirección de gestión de la investigación. En ese periodo, hasta el año 2019, yo estaba al frente de esa dirección. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho en ese periodo? Pues dar el siguiente paso, como yo siempre les decía a mi equipo, construir el segundo piso, ¿no? Y el segundo piso era consolidar procesos, mecanismos, ¿no? Para todo el tema de promoción, evaluación, difusión de la investigación. Se supone que ya después de mi salida, la universidad estaría construyendo el tercer nivel, ¿no? Que ya está en manos de otro equipo. Así, Okay. muy rápidamente lo esquematizo. Genial. Muchísimas gracias. Y bueno, como te había comentado un poco, lo que queremos saber es recoger tu opinión sobre los diferentes instrumentos y para eso te voy a hacer una pequeña explicación de las 5 categorías de instrumentos que tenemos definido, cosa que tú ahí puedes decir en todo caso, tú puedes referirte a cualquiera de estas categorías cuando quieras comentar algo. Perfecto. La primera categoría que tenemos es la de formación y generación de capacidades. Todas aquellas que están orientadas a generar talento, eso implica viajar, intercambio de especialistas, mandarlos en misiones, capacitaciones, ¿no? Incorporar investigadores o profesionales de otras instituciones a hacer pasantías o asesorías especializadas. El primero, obviamente, está bien orientado a lo que es formación de capacidades. Ya. La siguiente categoría está vinculada a la articulación. ¿Y qué busca esto? Fomentar los círculos de investigación, hacer investigaciones en otras regiones, dinamizar ecosistemas de CTI, vincular actores del ecosistema, hacer esa famosa vinculación universidad-empresa para CTI, ojo, en CTI, ¿no? Y redes de apoyo y colaboración internacional. ¿Ya? Entonces, el primero es formación de capacidades, el segundo es la articulación. Okay. La tercera categoría son ayuda de financiamiento, los incentivos, que son ya instrumentos un poquito más específicos para empresas, ¿no? Es cómo incentivar por ejemplo, una empresa a que financie investigación y a la vez la empresa, al no tener esa capacidad, busca a una universidad. Te pregunto porque finalmente alguna empresa puede buscar a la Católica para hacer investigación buscando estos beneficios tributarios. ¿Ya? El tercero son los apoyos a infraestructura y equipamiento. Infraestructura y equipo de CTI, creo que eso sí lo conocen muy bien, ¿no? Todos aquellos fondos en los cuales te puedes financiar laboratorios, equipos especializados, ¿no? Y la última categoría son todas estas subvenciones para investigaciones directamente, ¿no? El desarrollo de proyectos de I+D+I, comercialización, desarrollo de incubadoras, modelos de transferencia,
¿no? Y incluso acá está incluido todo lo que son publicaciones, ¿no? Entonces, si te hago un resumen de las categorías, la primera es la de formación de capacidades, la segunda es la de articulación, la tercera es el de financiamiento de incentivos tributarios, la cuarta infraestructura y la quinta de desarrollo de proyectos. ¿Ya? Ok. En general, ¿tú estás familiarizado con estas 5 categorías? ¿Tienes información de Sí, estas 5 categorías? sí, claro. Sí. Ya. Ok, comencemos con el proceso. Como te había explicado, vamos a ir con este proceso paso a paso. Tengo una pregunta preliminar, si me Dígame, permites. ¿cómo no? Me parece que estás poniendo el énfasis en lo que tiene que ver con el campo de la innovación. En realidad, no, porque acá también dentro del apoyo a o sea, todos los que son proyectos de investigación, por ejemplo, los de equipamiento, son proyectos de investigación. Los financiamientos directos a investigación, la última categoría que son financiamiento de IDI, son también los apoyos que recibe la investigación básica. De acuerdo. Entonces estamos hablando de toda la cadena, digamos, de generación de conocimiento que termina o no en innovación, pero que puede ser incluso, como dices hace un momento, investigación básica, ¿no es así? Ok, ok, eso me parece importante. Ya, sí. Sigue nomás, Carlitos. Ok, entonces, en principio, ¿cómo tú evalúas los mecanismos de difusión? ¿Tú consideras que las universidades tienen un canal específico? ¿Tú consideras que la comunicación y la difusión de estos instrumentos debería ser institucional? ¿Debería formarse redes de investigadores especializados? ¿Cómo evalúas tú todo lo que es la difusión y promoción de de estos instrumentos, ¿no? Aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, que Ujú. comenzó con mucha debilidad de parte del CONCITEC y ha ido mejorando notablemente con el correr de los años. Entonces, yo diría que en el periodo en que ya más o menos comenté que yo he estado vinculado de manera directa, los sistemas han sido de menos a más. Y existe mecanismos, yo creo, lo suficientemente claros, las bases, los mecanismos de consulta, los canales digamos, de preguntas, eso está establecido y la verdad que funciona. Funciona, ok. ¿Y tú consideras que en estos canales de difusión, eh, vamos que tu público objetivo, tus investigadores, vamos que ustedes tienen este canal institucional y para entenderte bien, ¿no? Y ustedes organizan la difusión de estos instrumentos con tu público objetivo, tus No, investigadores? no solamente hay una intencionalidad y una política de difusión interna, que Ujú. como tú recordarás, por ejemplo, en el caso nuestro, significaba establecer plazos internos distintos a los plazos que coloca el CONCITEC, con el Ah, propósito de cumplir la misión de intermediación que tenía o que tiene esta unidad, la unidad nuestra, que es una unidad bisagra entre el ujú. investigador y en este caso, la fuente de financiamiento. Ahora, esto no es así en todas las universidades. Como bien saben, en muchas universidades o no existían estas Instrumentos bisagra. interfaces, digamos, administrativas, no existían, o si existían, no tenían mucha competencia, ¿no? Y su función era más que nada, digamos, mucho más superficial. En el caso nuestro, desde un inicio, nosotros nos hemos colocado como un elemento de interfase entre el investigador individual y la agencia, en este caso, la agencia gubernamental. Y sí, hemos establecido mecanismos propios al punto de que incluso cuando se ha tratado de hacer difusión sobre campañas, programas, productos que el CONCITEC ha lanzado, hemos llamado al CONCITEC para que Ujú. personal del propio CONCITEC vaya a la universidad, nosotros le damos todas las facilidades y hacían la presentación en casa. Ellos mismos nos comentaban, los colegas del CONCITEC, que eso no era usual, ¿no es cierto? Que no encontraban esas facilidades en otras instituciones, en pocas había esas facilidades. Y Sí, eso funcionaba. ahí te quería preguntar, porque finalmente el material o los materiales que los cuales el Concitec proporciona, ya sea flyers, las bases y la información, ¿tú la consideras apropiada para, o sea, es entendible o siempre requerías que se explique, que se explaye un poco más? Yo creo que lo segundo, Carlos, ¿ah? Porque la información sabemos de que es muy difícil condensarla
exhaustivamente para un público objetivo como un investigador en un flyer, en una convocatoria. Eso es muy general. La segunda cuestión es que nuestros colegas, lo sabemos, no leen, ¿no es cierto? Entonces no leen ni las bases, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Y entonces nosotros sí nos leíamos las bases y nosotros lo que buscábamos era más bien a partir de nuestra propia experiencia canalizar nuestras dudas y las dudas de los investigadores, a los cuales llamábamos antes de las reuniones, ¿no es cierto? Y le decíamos, esto cómo lo estás viendo, qué sé yo, y canalizábamos nosotros, porque los investigadores, fíjate, es interesante tu pregunta, no se comunicaban directamente con el CONCITEC para, por ejemplo, hacer una consulta de modificación de bases en los procesos preliminares, sino éramos nosotros los que hacíamos esas consultas. Entonces, sí se daba ese mecanismo, pero siempre con la intermediación de la unidad, que era, digamos, de alguna manera asumida, yo diría, por la mayoría de los investigadores como algo positivo, porque los liberaba a ellos de toda la carga, pero no por todos. Había una minoría que no le interesaba la mediación y que más bien hubiera preferido hacer la conexión directa, porque posiblemente se trataba de casos de investigadores que venían de instituciones académicas del exterior, donde los sistemas son diferentes y ellos entonces dialogan directamente con las agencias, ¿no? Eso es lo que podría yo adelantar sobre tu pregunta. Ok, genial. No, pero sí, me ayuda bastante. Ahí, bueno, y ahora sí pasamos directamente pues a la etapa intermedia, ¿no? En el cual tú haces consultas. Ahí me has adelantado un poco en que tú los llamabas, ¿no? Y te hacían charlas específicas para la gente o para la comunidad de la PUC. Esta absolución de consultas y esta atención a los requerimientos institucionales, por supuesto. O sea, me refiero a que obviamente va a ser la prioridad a atender a una institución que a un investigador particular. ¿Consideras que esta era apropiada, era rápida, era con un lenguaje claro, era, digamos que, lo más cómoda posible para ustedes? Bueno, era una mixtura, Carlos, ¿ah? Porque en algunos casos el interlocutor que era enviado por el CONCITEC era muy claro, tenía material muy claro, a veces había que hacerlo traducir, ¿no es cierto? Porque no lo era. Aquí dependía mucho de las capacidades y el know-how de la persona que enviaba. Ahora, en lo general, en la media, era bastante aceptable, pero aquí debo señalar de que nunca nosotros hacíamos estas reuniones donde invitábamos a los colegas y ellos solitos hablaban. No. El equipo nuestro intervenía y en la estructura de la agenda de la reunión con los investigadores, pues había una parte donde hablaba el colega del CONCITEC y había otra parte donde hablaba nuestro equipo. Entonces, cualquier vacío o cosa que nosotros, por la experiencia que tenemos con nuestros propios investigadores, veíamos que no se había puesto énfasis, entonces aprovechábamos la presencia de los colegas del CONCITEC y nosotros repreguntábamos o ampliábamos si ya para nosotros estaba claro. Eso permitía que el balance de la comunicación, como decía al inicio, haya sido satisfactorio, no ha sido deficitario. Ok, genial. Genial. Entonces, en todo caso, algo que sugieras de mejora en estos procesos de atención, de consultas. Bueno, una cosa es que los mecanismos de comunicación estén más o menos fluyendo y otra cosa es que las estructuras, los protocolos, las bases y todo lo que tiene que ver con esto sea el adecuado. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Es como decirme, bueno, ¿cómo te parece interesante la forma en que comunica las noticias del diario El Comercio? Mire la diagramación, sí, me parece, pero yo no leo. No, yo leo otra cosa, ¿ya? Entonces, son dos cosas diferentes, Carlitos. Ok. Bueno, pero está bien, esa es justo la info que estamos tratando de notar. Hasta acá, Marilu, alguna consulta, y acá, por cierto, se unió Nirvana, está en silencio, pero ella también está participando directamente también en este proyecto. Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tienes tú alguna consulta, Marilu, hasta ahorita? No. No, ya, genial. Ahora pasemos con la preparación y la documentación solicitada por parte del CONCITEC. En realidad, de los agentes de I+D+I, luego hablamos de CONCITEC en específico. ¿Tú consideras que en tema de plazos, búsqueda de documentos y sustento,
la gestión es adecuada, es burocrática, de repente te piden, no sé, foliar, ¿no? Firmar y foliar, visto buenos y foliados. ¿Cómo tú consideras, por ejemplo, se toma en cuenta temas como las firmas digitales? A ver, lo que se pide es lo que se pide en todo el mundo. O sea, si tú vas a cualquier institución académica y que quiere postular a fondos, no se pide, digamos, nada de más en general. Ahora bien, quizás los grandes problemas están en la rendición de cuentas más que nada, ¿no? Porque en Eso la... vamos a verlo sí. después. La rendición de cuentas vamos a ver al Ah, final. ya. Ok, Ahorita ok. estamos en los procesos Postulación. de postulación, sí. Ok. Mira, en la medida en que ya uno ha, institucionalmente me refiero, ha iniciado estos procesos y tiene una cierta experiencia, prácticamente toda la documentación institucional que es engorrosa ya se tiene. Es decir, todo el papeleo administrativo que tiene que ver con las autorizaciones de las firmas legales y todo esto ya se tiene, ¿no? Lo que nosotros nos preocupa mucho, sobre todo, es cuando, digamos, los plazos de convocatoria son cortos, ¿no? Y no permiten, digamos, una presentación adecuada de los proyectos. Esto se ha ido mejorando también con el tiempo, ¿no? Cada vez te dan plazos más que nada, más o menos razonables, pero la clave, yo diría que ni siquiera es la diferencia de plazo que hay entre la fecha convocatoria y la fecha de cierre de convocatoria, que podría no ser muy grande, sino más bien en la tradición que la institución que financia establece con su público usuario, porque si todos los años, por decir algo hipotético, todos los años en el mes de junio se hacen convocatorias para pasantías, por ejemplo, entonces, yo Ya. no tengo que esperar que haya la convocatoria, yo me preparo desde enero y tengo el protocolo más o menos armado. Eso se ha ido más o menos, digamos, estableciendo a pesar de las naturales, digamos, indefiniciones y problemas del Estado, ¿no? Que a veces ha habido ciertas interrupciones y han cambiado cosas, o incluso se han cancelado algunos proyectos importantes cuando ya estaban en pie, ¿no? Si en algún momento podemos hablar de eso. Ah, ok, 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 sí. Pero eso más está del lado de la ejecución, ¿cierto? Incluso de la convocatoria, Carlos, ¿no? Porque para abundar, por ejemplo, el proyecto, el fondo de financiamiento más grande que el CONCITEC iba a dar en su historia, ah, que iba a permitir hacer consorcios con empresas, por ejemplo, y nosotros habíamos armado ya, habíamos hecho pactos, habíamos firmado acuerdos con 2 empresas institucionalmente, cosa que no fue fácil, te imaginas con la tradición de la católica, los centro de y excelencia, me estás hablando, es el seguramente. famoso efectivamente, y se fue al diablo, ¿no? ¿Por qué? Por un tema político interno, ¿no es cierto?, que canceló toda la propuesta y fue un trabajo, pues, muy largo, ¿no? Y muy tedioso. Ese tipo de interrupciones, sí, pues son complicadas, ¿no? Son complicadas. Claro, claro. Ok, ok. Entonces acá entiendo que tu mayor observación pues son los plazos de la convocatoria. En realidad ese es el centro de tu estudio. Finalmente, como es una institución grande, no necesariamente pues vas a lograr tener todos los papeles, o no tienes todos los papeles en una gaveta o la gente que lo firma al costado de tu oficina. Ya. Ahora, con el proceso de el alcance, el diseño o la estructura, en todo caso, en general de los financiamientos, ¿cómo tú consideras, es adecuado? ¿Se ajusta a la realidad? Por ejemplo, no te pongo especialmente con los topes, porque los topes siempre son un problema, los incentivos o la limitación de los incentivos. ¿Cómo tú consideras que sería una mejor promoción de la CTI, en este caso en la Universidad Católica? A ver, yo creo que hay 2 formas, muy gruesamente estoy hablando, de financiamiento, ¿no? Si tú tienes fondos de capital semilla, y si tú tienes más bien fondos para desarrollar, digamos, investigaciones que tengan un mucho mayor impacto. Los fondos de capital semilla no tienen que ser muy grandes, y justamente por su propia naturaleza, y al Estado le corresponde empujar ese tipo de fondos con regularidad, sobre todo en una realidad como la nuestra, en el sistema, digamos, académico que tenemos, que todavía, digamos, es muy desigual
y todavía está desarrollándose, ¿no? Es muy heterogéneo. Pero si tú quieres tener impacto con los desarrollos de tu investigación y solamente haces capital semilla, va frito, ¿no? O sea, no. Y como país, que es la misión del CONCITEC, ¿no? Es poco relevante. Entonces ahí tienes un problema con los montos, ¿no? Los montos son pequeños, ¿no? Si estamos hablando de montos para tener relativo impacto, son muy pequeños. Entonces, esto debería considerarse, digamos, en un cambio de política, no porque tenga que entregarse más dinero necesariamente, sino que debería buscarse más bien consorciarlo, trabajarlo de manera interuniversitaria, con alianzas externas, ¿no? El Estado pone una parte, no poner obstáculo para eso, es decir, armar fondos mucho más significativos que no tienen que ser pues 200 proyectos, que tienen que ser pocos proyectos, pero que se les haga digamos, una buena evaluación, que estén muy seguros de que van a lograr los objetivos, y entonces ahí vamos a ver impactos significativos. Ok. Más o menos, yo sé que la participación de la católica es alta en este tipo de fondos. ¿Ustedes tienen alguna métrica de mejora o de incremento en la participación de fondos? Eso es un tema más para ver cómo ustedes toman la participación de esto, o simplemente es algo un poquito más pasivo, ¿no? En el sentido de que recibes la demanda de tus investigadores y los, ¿cómo se dice? Los diriges, ¿no? hacia el fondo. ¿Cómo A funciona ver, ahí? si estamos hablando del CONCITEC, nuestra reacción es a lo que ofrece el Estado. Uh-huh. No podemos cambiar eso, porque además recuerda que en el pasado, no muy lejano, hubo un momento en el cual la alta dirección del CONCITEC elaboró una política nefasta, ¿no es cierto?, que consistió justamente en repartir, entre comillas, democráticamente los fondos a las universidades, que fue una locura, ¿no? Entonces, de Cayetano y Católica, que durante años anteriores tenían un rendimiento de aproximadamente una docena de proyectos al año, proyectos medianos y chicos, tampoco eran grandes proyectos, que eran los fondos que Concitec analizaba. Se le ocurrió a un presidente del Concitec decir que esto privilegiaba a algunas universidades privadas, que con el dinero público no se podía hacer eso, y que en todo caso había que repartir los fondos entre todas las universidades y máximo 3 proyectos por universidad. Fue desastre porque tiraron el fondo, porque un montón de instituciones que no tenían, digamos, experiencia y calidades para hacer investigación, recibieron financiamiento. Eso felizmente cambió, ¿no? Pero la incidencia, ya que me hablas de métrica, la incidencia de los fondos del CONCITEC en la cartera general de proyectos de la PUC no es tan significativa. O sea, el 60% más o menos del fondo que se capta, que es externo al esfuerzo institucional propio que tiene la universidad y fondo propio, Ajá. proviene de la cooperación internacional. Ok. Ok, entonces tu foco es, ok, está bien, imagino que también será más sencillo. No, más complicado es, maestro. ¿Ah, Sí, sí. Sí, porque por eso son bien, ahí viene la paradoja, ¿no? O sea, por ejemplo, los profesores tienen tendencia, mis colegas, a reclamar, digamos, algunas exigencias que pone el Estado para la rendición de cuentas, sobre todo la rendición de cuentas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Porque ellos arman su proyecto, postulamos, ganamos, en la rendición tienen los problemas. Bueno, pero tú ves las exigencias que pone la cooperación internacional y son alucinantes, ¿no? Un proyecto con el BID, ¿no es cierto?, es para sacarse más canas, Claro. ¿no? Porque es complicadísimo, ¿no? Y la gestión es complicada. Pero cuando el agente es externo, esto es creo, cultural, ¿no? El investigador no dice nada, ¿no? Pero cuando el agente es el Estado nuestro, el investigador reclama con raza, ¿no? Con dureza. Claro. Yo creo que ahí hay que ser justos en decir de que creo que el esquema de CONCITEC, que es lo que he tratado de señalar, no va mal, ¿no? En cuanto a tu mecanismo, Ajá. ¿no? Y una última pregunta con respecto a convocatorias. ¿Se cumple el cronograma a tu parecer, ¿se cumple el cronograma de convocatorias? Sí, 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 mayormente sí. Ah, ok. Genial.
Bueno, ahora vamos a pasar al término de adjudicación de contratos, negociaciones. ¿Cómo evalúan la experiencia en negociaciones, firma de contratos? Este es complicado, se renegocian las cosas demasiado, te cambian los términos. ¿Cómo has evaluado en en las múltiples reuniones que has tenido para negociar estos apoyos económicos? A ver, si estamos hablando de las negociaciones de los dos sujetos, en este caso entre los investigadores y el CONCITEC, eso Ujú. más o menos fluye, ¿no? Cuando hay un tercero es el problema, ¿no? Es decir, cuando interviene, por ejemplo, una empresa, una asociación de productores o interviene otra universidad, ¿no? Y esto es así porque los regímenes en los que cada uno de estos actores opera son diferentes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un socio que es una cooperativa de producción o una empresa privada, o un socio que es otra universidad pública, ¿no? O una universidad con fines de lucro, por decir, ¿no? O sea, y ahí nos encontramos con dificultades porque y no es un problema del CONCITEC en realidad, aunque sí debería preverlo, ¿no? Y tener mecanismos que permitan que estas, digamos, vinculaciones entre estos actores fluyan mejor. Yo recuerdo muchos casos o varios casos en los cuales ha habido demoras, dificultades, justamente cuando han intervenido más allá de los dos sujetos originales, que es la universidad y Ujú. el CONCITEC, ¿no? Ya, y ahí en ese sentido, ¿existe algún respaldo de Concitec, algún tipo? Yo sé que ustedes tienen un área de propiedad intelectual, pero en general, ¿existe un soporte para elaboración de contratos, firma de acuerdos, intermediación, o simplemente el Concitec está ahí o es un actor más pasivo? Bueno, yo creo que ahí es más pasivo, ¿ah? O sea, porque todo ese trabajo lo hacemos nosotros. Tampoco lo hace el investigador. Y el área de propiedad intelectual en realidad es no es relevante en esa dimensión, sino que más bien colabora con el área de innovación. O sea, ¿por Ujú. qué? Porque el know-how que tienen ellos va básicamente en lo que nosotros incluso innovamos, porque Concitec solicitaba, por ejemplo, todo el tema de la propiedad intelectual, que más o menos esté claro, y nosotros llegamos a la conclusión de que no podíamos en el proceso de postulación tener eso tan claro, ¿no? Y que incluso tenerlo claro en el caso que tú exigieras al socio, digamos, con el que estás trabajando, tener todas las cosas claras antes de postular, demoraba excesivamente la propia postulación. Incluso nos frustró muchos procesos de postulación. Entonces nosotros mismos innovamos el mecanismo interno y en Ya. realidad con CITEC nos hizo problema, ¿no? Porque lo que hacíamos nosotros era firmar algo así como algo parecido a una carta de intención, ¿no? Donde se establecía más o menos la buena disposición para discutir los términos de la participación en la eventual propiedad intelectual que podía devenir del resultado de la investigación a posteriori. Entonces se firmaba ese documento y el Concitec lo aceptaba. No, en realidad, Concitec no se hizo ni problemas por eso, pero para nosotros sí era un problema, porque cuando nosotros tendríamos que ver el tema de la propiedad intelectual, el tema de ver si lo patentábamos y ese patentamiento, tú sabes que ese es un costo, ¿no? Entonces, y ese patentamiento podía significar, digamos, una carga para la universidad, con qué expectativas, y a veces también había el problema de la participación que no era clara de los actores, sobre todo cuando el actor era externo, ¿no? ¿Qué tanto has participado tú y cuánto te corresponde? Entonces, era un gran problema porque prever eso antes de hacer el proyecto es casi imposible. Modificamos el mecanismo Ajá. y la verdad sí, mucha intervención del Concitec y así sigue funcionando. Ok, ok, genial. De la parte de negociación, ¿quieres hacer una consulta, Marilu? ¿O Nirvi? Gracias, Carlos. ¿No? No, no, Carlito. Ok, genial. Ahora vamos con la ejecución. Ok, ya firmaste, ya te dieron tu primer entregable, ¿no? ¿Cómo ves el cumplimiento de plazos, la revisión de observaciones, los plazos de la entrega de observaciones, el tiempo de demora de abono? ¿Cómo evalúas esos procesos de interacción con Citec en este caso?
A ver, la unidad que tiene a cargo el monitoreo, el seguimiento, tiene una comunicación muy fluida con el equipo a cargo, ¿no? Es decir, como Concitec establece responsables por cartera, entonces hay funcionarios que tienen determinados paquetes y como nosotros tenemos bastantes proyectos, entonces tenemos que vernos con distintos funcionarios, cada uno con determinada responsabilidad de parte de la cartera que está en ejecución. Y hay mecanismos que ellos establecen y nosotros también, porque no nos confiamos solamente en lo que nos avisen, nosotros también tenemos controles internos para, digamos, preparar los reportes, establecer las coordinaciones para las visitas técnicas in situ, donde vienen los funcionarios a verificar los avances de los proyectos, donde establecen los controles si el equipo que se ha comprado está debidamente etiquetado, si está debidamente protegido, qué sé yo. O sea, todo eso sí ha ido fluyendo de menos a más. Al principio para ellos mismos no estaba muy claro, hay que reconocerlo, pero el Concitec ha ido paulatinamente mejorando esos mecanismos de monitoreo y seguimiento, ¿no? En la parte administrativa yo diría que el flujo ha sido más o menos importante. Ahora, en cuanto a las observaciones, también estas han llegado en su momento y nosotros hemos sido el apoyo, digamos, de nuestros propios investigadores para el levantamiento de las observaciones. Lo bueno en el caso de la experiencia que yo tengo en la PUC es de que como tenemos una unidad intermediaria, no le cargamos al investigador resolver este tipo de situaciones, aunque su opinión es fundamental para poderla resolver, pero nos encargamos de la parte protocolar, de toda la gestión, por eso somos una dirección de gestión, ¿no? Claro. Y el investigador hace lo que él sabe hacer, que es investigar, pues, ¿no? Entonces, cuando yo he visto estas realidades en otras universidades, y he visto bastantes en realidad, esta función no la cumple la unidad intermediaria, ¿no? La cumple el investigador él solito, y él se tiene que fajar con todo. Ok, sí, eso es bueno porque sí, pues no todos tienen una unidad intermediaria y eso realmente puede ser decisivo, en especial cuando no conoces su aparato administrativo. En especial. En Sí. especial, exacto. Exacto. Eh, Me he saltado un tópico, que acabo de ver mis notas y se me ha saltado la parte de evaluación positiva y negativa en los jurados de los criterios de calificación. Pero eso lo vamos a hacer al final como para ya cerrar para que cierres y puedas votar toda la cólera que tengas con esos temas. Con los cierres de proyecto. eh, yo sé que los cierres de proyecto son complicados tanto para la entidad ejecutora como para el benefactor. En este caso, pensando pues en una, ¿cómo se llama este mundo ideal? ¿Cómo se dice en latín? No, tú debes ser más que yo de eso, ¿no? ¿Qué estás pensando? Carpe diem, pensando en un carpe diem en la universidad, ¿no? Ya. Pensando de que tu investigador te ha entregado todo a tiempo, ¿no? Los procesos de cierre de los proyectos, ¿son sencillos? ¿Son difíciles? ¿Son burocráticos? ¿Cómo evalúas esto? Yo diría que son siempre complicados, ¿no? Porque se planifica y los planes son eso, son buenas intenciones, ¿no? Son necesarios porque sin planes no haces nada, pero difícilmente se cumplen, así en los términos en los que se ha establecido. Entonces hay que hacer gestiones de ampliación, ¿no es cierto?, para que efectivamente el plan, el proyecto, digamos, pueda tener un cierre. Sí, es un poco engorroso, ¿no? Porque hay que sustentar, digamos, a pesar de que se han entregado informes parciales, donde en teoría la entidad financiadora debería saber qué cosa es lo que ha pasado con ese proyecto hasta ese momento, de tal suerte que cuando tú solicitas una ampliación, no estás hablando ni hablando sobre una tabla rasa, estás hablando sobre un proceso que está documentado. Entonces, te exigen, sí, una sustentación que yo entiendo razonable, porque hay que pedirla, si yo estuviera en esa posición también la pido, pero podría ser un mecanismo más sencillo, ¿no? Un mecanismo más sencillo de cara justamente a la existencia de precedentes, ¿no? De información presente, que es un poco como trabajamos nosotros. O sea, nosotros también internamente tenemos un mecanismo cuando
se demoran en entregar un informe, ¿no? Entonces se entrega un informe parcial, el informe parcial da cuenta de cambios que se anotan, ¿no? Porque puede haber un cambio de distinto tipo, ¿no? Cambio del sujeto que con el que se iba a trabajar, la locación ya no se puede, que hay un huaico, qué sé yo, esas cosas pasan, ¿no? Y el proyecto puede seguir adelante porque se cambió de lugar. Entonces, todo eso está en los informes parciales que para eso se hacen. De tal manera que cuando hay una demora en la entrega del informe final, el investigador puede señalar que en relación a lo que se informó en el mes no sé qué, ¿no es cierto? Esto va a correr 3 meses más. Y eso es administrativo. No necesita mayor demora, ¿no? Esto no necesariamente es así con el Concitec, no es tan fluido. ¿Y la plataforma de reportes la consideras apropiada? ¿Tiene mejoras? Yo sé que tú mismo no subes informes, No pero no subo sé si... informes. Yo sé. Pero sí sé los problemas que tienen los Por, chicos para subirlo. por eso mismo. Son horribles, pues, maestro. O sea, yo siempre digo que los informáticos, con mis respetos y mi admiración al trabajo de los colegas informáticos, que son unos tromes en manejo de estos datos y estos formularios, una cosa es el manejo del sistema y otra cosa es la interfase que tiene que hacer la otra persona, pues el diseño, la amigabilidad del sistema. Los sistemas son muy duros y no hablo solamente del Concitec, en la universidad también son un desastre. Entonces, el usuario, que no es un informático, necesita tener una interfase mucho más amigable y sencilla. No es así. ¿No? Ok, Ahí yo haría reingeniería, ¿no? ya, genial. Bueno, hemos llegado a la fase de cierre. Ahora sí volvemos a la fase de postulación. Quiero hacer o que me digas una catarsis, si quieres, de los procesos de postulación fallidas, ¿no? No hablamos de procesos que se cayeron como el caso de los centros de excelencia, sino que, por ejemplo, oye, no sé, te pedían una convocatoria, ¿no? Y te pedían que te vincules con 3 empresas, ¿no? Y conseguir 3 empresas de repente fue muy complicado. O el mismo jurado a una postulación no te pusieron de repente a un jurado que entienda correctamente los niveles. ¿Cómo tú evalúas un poco, la asignación de jurados? Los criterios de los comités evaluadores, pues no siempre son jurados, a veces son comités directivos, ¿no? Y finalmente, la forma de dar feedback y los procesos con los que involucra esto. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? Que se cruzan incluso, ¿no? Para poder ir agarrando una por una. Si estamos hablando de los sistemas, los mecanismos de evaluación de los evaluadores externos, ¿no? Hay un problema, ¿no? Que en Católica se vive con especial intensidad, ¿no? Y es el hecho de que siendo un país como el nuestro, con una comunidad científica tan pequeñita, ¿no? Digamos, cuando entras a la especialidad más específica dentro de un área de conocimiento, y esto no lo digo con ninguna arrogancia, sino porque es así, en algunas áreas del conocimiento, los que más saben están ahí en la universidad. Y entonces ellos con mucha razón, cuando reciben la evaluación, y me lo han dicho porque hemos visto la evaluación con ellos, me dice, este evaluador, pues yo lo jalo, ¿no? Así de simple, ¿no? O sea, no tiene las competencias para ser un evaluador de ese nivel, ¿no? Esto no significa, ¿no? Que quede claro que todos los evaluadores tengan ese perfil, porque tú me has preguntado por los problemas. Si vamos a hablar en términos cuantitativos de esta información, yo diría que en la mayoría, y cuando digo la mayoría estoy pensando pues en 70%, ¿no? Aproximadamente, no hay problema. Es decir, que son idóneos, ¿no? Pero hay un porcentaje que no es menor y creo que ese tiene que ver con un porcentaje también nuestro donde está la excelencia. Es decir, si tú tienes un corpus de excelencia en distintas áreas, este investigador o este grupo de investigación se siente realmente muy mal evaluado porque ellos son los que conocen mejor que el evaluador aquello que el evaluador ha calificado mal, ¿no? Ahora, esto es más o menos común
también con cualquier agencia, ¿no? Y es una cosa que en Católica nosotros hemos tratado de resolver porque se imaginan que para poder evaluar a los propios investigadores nuestros no podíamos hacer lo que hace el CONCITEC, es decir, generar jurados del propio país. Teníamos que generar jurados a nivel internacional. Y entonces nos pusimos en la tarea de construir una base de datos de evaluadores internacionales, de varios miles incluso, ¿no? Por la cantidad de áreas de conocimiento que hay, y generar un mecanismo especial. Muy interesante. Eso lo han hecho después del fin, ¿no? Sí, claro, claro. Se tuvo que, digamos, conseguir listados por recomendaciones, por búsqueda en las revistas, en los congresos, a la gente top en distintas áreas, y para darte cifras aproximadas, ¿no? Aproximadamente sacamos una media en un momento, por cada 7, 8 pedidos que hacíamos nosotros para que tuviéramos digamos, la aceptación de un académico externo, internacional me refiero, para que sea formara parte de nuestra base de datos, uno nos respondía positivamente. O sea que te imaginas, si nosotros cuando yo me he retirado teníamos como 2.000, o sea, multiplícalo por 7. Claro, es una cosa de locos, ¿no? Una cosa de locos. Eres un generador de spam, de invitaciones. Algo así, algo así. Y eso incluso generó todo un mecanismo que no todos lo comprendían, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros fue una enseñanza muy bonita, ¿no? Porque mi experiencia en todos estos años era que cuando nuestros profesores postulaban a fondos de la propia universidad, fondos propios, o del CONCITEC, no hacían tanto esfuerzo, fíjate, los mismos investigadores hacían peores proyectos que los proyectos que se presentaban a la cooperación internacional. Entonces, era como que si ellos lo hacían, como yo les decía, ustedes lo han hecho anoche, ¿no? Andan durmiendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hicimos nosotros? Cambiamos las reglas de juego y le dimos estatus internacional a los propios proyectos de la universidad, ¿no? Y cambió la cosa. Comenzaron a mejorar. Y con el CONCITEC también, ¿no? Comenzaron a mejorar sus propuestas. Genial, genial, genial. Mira, qué interesante. Y eso imagino, ¿cuánto te tomó este proceso? Desde el 2009 más o menos hasta, bueno, eso ha continuado, ¿no? Cuando yo me he retirado el 2019, 10 años después, ya estábamos casi en los 2000, te decía, ¿no? Ok. Y fíjate que ese proceso lo comenzó nada menos que Benjamín. O sea, Mati Corena está en mi equipo y él era el encargado del área de evaluación. Nosotros creamos dentro de la dirección una oficina de evaluación y Benjamín era el jefe de esa oficina de evaluación. Y entonces, y con él diseñamos ese programa. Cuando él ya se retira de esa área, eso ha continuado porque ya hubo el know-how. Mira tú, interesante. Ya, ahora vamos a hablar así específicamente de las necesidades de la Católica como institución. Pero, ojo, vinculados a CTI, ¿no? O sea, vamos a sacar por un momento los fondos de historia natural, filosofía, todo eso. Vamos a hablar netamente de CTI. Y no hay fondos para eso, Carlos, no hay fondos para ciencias humanas, no te pases. Bueno, en CTI, vamos que tú consideras cuáles son las principales brechas o problemas que tiene la Católica para financiar sus iniciativas de investigación y desarrollo. En temas de financiamiento, por supuesto. Vinculado a los fondos que da el Estado, ¿te refieres? Sí, sí, sí. O si me pudieras precisar mejor. Porque... ¿Cómo no? Sí. La idea es la oferta actual de instrumentos financieros que ofrece el Estado a instituciones como la universidad cubre las necesidades de las universidades, considerando que la investigación es considerada, no se puede considerar que esta investigación sea sostenible, sino que tiene que tener un porcentaje de apoyo amplio. Es decir, estoy considerando de que no es que ustedes
estén generando ingresos por las investigaciones que hacen, sino que al contrario necesitan todavía, estamos en un proceso en el cual las universidades necesitan financiamiento para poder financiar investigaciones, ¿no? Las necesidades en equipamiento, capacitaciones, son cubiertas por los fondos actuales. Ustedes tienen que necesariamente, me has comentado un poco que ustedes salen afuera buscando otros fondos, pero en sí, ¿la oferta actual podría cubrir las necesidades de la PUC? No, no, la respuesta es sencilla, no. No, no, porque si estás hablando específicamente de la PUC, la universidad ha tenido que hacer fuertes inversiones. En la anterior gestión, por ejemplo, muy fuertes inversiones en equipamiento, porque ha sido justamente uno de los talones de Aquiles del financiamiento público, ¿no? El financiamiento público para mí es fundamentalmente fondo semilla, ¿no? Y no escala, no escala más, ¿no? Y cuando tú quieres realmente conseguir un equipamiento significativo, no me refiero a comprar una computadora o un equipo de laboratorio, no. Cuando quieres un financiamiento que te permita armar, digamos, una infraestructura sostenible, tú tienes que tocar puerta de la cooperación externa o meterte la mano al bolsillo. Y eso es lo que ha hecho la universidad. Ah, ok. Ok, y específicamente, si de repente te menciono te menciono de nuevo, si es que no lo recuerdas, las 5 áreas, ¿cuál crees que debe ser el área que Concitec debería hacer énfasis para facilitar el jaleo de usted? Nos estamos hablando de lo que es promoción de la generación de capacidades, la incorporación de... Sí, lo tengo anotadito, lo Ah, tengo ok. anotadito. ¿Cuáles crees que son los puntos flacos? Y lo tengo, en cada uno tengo comentarios. A Porque yo ver, decía, ¿cuándo me preguntas? Porque me hiciste la presentación y cuándo me preguntas sobre eso. A ver, voy a ser breve. En la primera, en el tema de formación y generación de capacidades, ahí ha habido grandes problemas. Grandes ok. problemas. Porque el Concitec ideó estos programas, no me acuerdo del nombre, la verdad, pero estos programas que permitían traer investigadores de fuera Ok. para que vengan acá al Perú bajo la forma de un contrato, ¿no? Que permitía que estos investigadores refuercen líneas de investigación locales, ¿no? Usualmente eran investigadores nuestros, peruanos, refiero, de cualquier universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el antecedente de este programa lo inauguró, tengo entendido, Cayetano, que tenía un programa de repatriación de ese tipo, ¿no? Y así vino Giselle Orjeda, por ejemplo, a la Cayetano, antes de que el Concitec tenga su programa general. Es más, el programa que el Concitec desarrolló, nosotros se lo propusimos años antes al Concitec, pero para hacerlo solamente en las áreas de ciencia dura. Pero el equipo del Concitec trabajó esta propuesta durante un tiempo, le gustó y, y la transformó en un programa muy grande que a nosotros nos dio mucha ilusión, porque dijimos, ah, qué maravilla. Por fin el Estado se ha dado cuenta de que debería financiar, digamos, el sueldo de Claro. investigadores peruanos para que vengan acá, ¿no es cierto? Y durante 1 o 2 años, ¿no es cierto?, se vinculen con equipos de investigación nuestros y trasladen ese know-how. Funcionó muy mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los montos eran pobres, la gestión fue bien deficiente, porque habían problemas que no tenía, parece ser, el equipo del Concitec resuelto para la repatriación de personas, digamos, que vengan a trabajar acá, porque encima el Estado no había definido el rol del investigador, o sea, no había, Claro. ¿quién diablos era un investigador? O sea, y todo eso generó un malestar que nos hizo fracasar muchos trabajos de coordinación que veníamos haciendo en el extranjero, con gente muy valiosa que pudo haber venido, y como las experiencias iniciales fueron muy malas, hubieron meses, por ejemplo, de la gente que llegó en las primeras jornadas que ¿Ya? se quedaba sin pagar sueldo y había venido con su familia. La universidad Oh, tenía que meter la mano al bolsillo y pagarle su sueldo, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, hasta que el Estado le reconozca. Fue fue terrible. muy mal gestionado. Pero ¿Ya? fue un tema, o sea, no fue que el dinero no estaba, sino fue un tema de una demora excesiva en todo caso. Sí, fue incompetencia, ¿no? O sea, el programa era muy bonito, pero Ajá. fue muy mal gestionado, un tema de competencia, ¿no?
Después tú me has preguntado el tema de la articulación. Yo también tengo ahí bastante que decir, ¿no? Porque hace muy poco el CONCITEC por el tema de la articulación. No vemos nosotros iniciativas del Estado, por ejemplo, que incentiven la participación interuniversitaria, ¿no? Por ejemplo, entre universidades de distintas localidades que se puedan apoyar, una que podría ser como mentora, ¿no es cierto?, de otras universidades, cosas así. Todas las iniciativas que se han hecho de ese tipo han sido por iniciativa de las propias universidades. Y cuando se han presentado propuestas, y usted las ha aceptado, porque no se oponía, obviamente, pero no hay programas que incentiven esto, ¿no? Y cuando se han sido otros sujetos, ¿no es cierto?, digamos, externos, tampoco se nota una política promocional que busque, por ejemplo, la articulación en redes. No, son iniciativas de las propias universidades, ¿no? Algunas felices, otras, ¿no es cierto?, no tanto, ¿no? Ahora, Eso sí te una escucho, cosa te es, escucho. sí, solamente para hacer una repregunta ahí, no es que incentive o simplemente los mecanismos actuales no tienen como un requerimiento la articulación, Las dos cosas, ¿eh? las dos Yo cosas. diría las dos cosas, ¿no? Las dos Ujú. cosas. Ya, ¿Tú te imaginas, por ejemplo, si hubiera una disposición, digamos, en una postulación de fondos que diga que necesariamente tendrías tú que hacer una investigación, por ejemplo, con el Polo Sur, en el caso de la región Macrosur, donde sabemos que Arequipa, por ejemplo, tiene una fortaleza en el campo de informática, por ejemplo, ajá, ¿no? claro. Y tú dices, sí, pero como ellos son polo, entonces que se unan con la zona norte, con Trujillo, qué sé yo, ¿no? Y que haya una sinergia. No hay. Si No, pero se hace porque es otra cosa, ¿no? sí, es forzado, es un matrimonio Sí, sí, forzado. claro, pero digamos que tú puedes de alguna manera generar el indicativo de que vas a, así como se hace con otros proyectos, de que vas a darle un plus, ¿no? O sea, ese Ujú, tipo de cosas, ¿no? Para generar un acercamiento, porque estamos hablando de articulación, ¿no? claro. Entre los que más pueden aportar, ¿no? Eso no lo veo yo por Ok, ese lado, ¿no? ese problema de articulación. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos tus En notas el porque no caso, sirven mucho. a ver, tengo las notas. En el caso de los incentivos y el tema con las empresas y todo este asunto, a ver, ahí yo creo que también hay un tema bastante desigual, ¿no? Em, vamos, hay una importante participación de la universidad, por ejemplo, con fondos públicos, pero en este caso no es del CONCITEC necesariamente, sino es de Innovate Perú, ¿no? Ok. Que son fondos más significativos en el tema de la vinculación. Pero yo diría que estamos bien chiquitos, ¿no? Como país, ¿no? Porque nuestros recursos que se canalizan bajo la forma de incentivos solamente permiten alianzas con micros o pequeñas empresas, ¿no? Ajá, que No, son no, las más incluso, débiles. sí, claro, y además la gran dificultad es la posibilidad de escalar esa experiencia, ¿no? Y que haya un impacto, que es la última parte que me vas a preguntar seguro, Así ¿no? es. De este esfuerzo. El esfuerzo es importante, yo no digo que no, pero así como te comenté al inicio, el Estado debería trabajar con dos brazos, ¿no? Un brazo promotor, ¿no? Fondos pequeños, aquí en este caso con microempresas, con las universidades, excelente, pero tiene que tener el otro brazo también, ¿no? Y tiene que hacer algunas cosas significativas. Ha tenido que venir la pandemia, para decirlo claro, ha tenido que venir la pandemia para que el Estado se deje de cosas, ¿no es cierto? Y desarrollos tecnológicos en biomedicina, que ya se habían hecho en la universidad, que tenían entre 8 y 10 años de prototipos validados, pero no se habían hecho las pruebas clínicas porque no nos permitían hacer las pruebas clínicas, Ajá. porque era más fácil importar equipos de la China, de Alemania o de Estados Unidos, ¿no? Ha tenido que venir la pandemia para que, digamos, cambien las normas y en meses hemos logrado captar fondos de la cooperación nacional, de las empresas nacionales, y se ha montado una planta casi industrial
¿no es cierto? En el polideportivo de la universidad y se han hecho cientos, por ejemplo, de respiradores. Eso no se ha inventado cuando comenzó la pandemia en el mes de marzo del año pasado. No, eso ya estaba hecho ya. O sea, lo que se ha montado es la producción a escala, ¿no? Ah, Entonces, claro. Esa articulación con los medios productivos. ¿Aló? sí, No, entonces no. eso con relación a los incentivos. Con relación a la infraestructura ya adelanté opinión, ¿no? Ujú. Es muy poco, ¿no? Los fondos no son totalmente insuficientes. Hay fondos. Perdón, solamente para hacer una repregunta con respecto a los incentivos tributarios. Eh, Aún así, porque hay empresas pequeñas que hacen investigación, ¿tú consideras que el mecanismo es atractivo para la empresa o no? No, yo creo que no. O sea, la ley, la 3039, creo que era no me acuerdo bien ahorita el número, que era la Ujú, ley que permitía justamente hacer una deducción mucho ujú, más amplia, que al final resultaba, entre comillas, beneficiosa, porque ya había una ley anterior ujú. que permitía el reembolso del 100% Así y es, que ¿sabes? no, digamos, no generó un mayor impacto a escala nacional. Entonces se dio esta ley que era en los números, ¿no? Había un retorno incluso Ajá, favorable. así es. Pero para eso tenía que haber, digamos, dos condiciones, ¿no? Uno, un centro de investigación reconocido, como le llamaba el CONCITEC, ¿no? Y lo otro, una empresa que haga el gasto, porque después se le tenía que reconocer el gasto. Entonces, la primera cosa fue manejada un poco raro por el CONCITEC, ¿no? Porque el CONCITEC comenzó a utilizar, a mi juicio, equivocadamente, una categoría para, digamos, identificar las excelencias de infraestructura y de equipamiento y de recursos humanos que tenía una universidad, ¿no? Bajo el nombre de centro de investigación, no me acuerdo el nombre, ahorita que le pusieron etiqueta. Bueno, entonces resultaba que bajo ese nombre tú tenías en realidad institutos y centros de investigación en la universidad. Y lo que el CONCITEC quería no era que tú crearas un centro de investigación, sino que agruparas mediante una etiqueta que ellos le habían puesto, X, ¿no? Todas las competencias que la universidad ofrecía en esa línea. Y esas competencias podrían agrupar grupos, individuos, centros, institutos, y todos esos en una sombrilla eran los que se ofrecían. Eso no fue muy claro al inicio, ¿no? Cuando nosotros finalmente tuvimos que aclarar el asunto con el CONCITEC, porque lo que llevaba equívoco era el nombre que le habían puesto, entonces comenzamos y hicimos una lista, esto es chistoso porque esto es anecdótico, ¿no? Y lanzamos más o menos algo así como un par de docenas de estos centros que ya los teníamos más o menos mapeados con sus recursos humanos, la infraestructura que la universidad ofrecía en ciencia de los materiales, en cada una de las áreas, digamos, de competencia. Y lo que nos dijo Concitec es, aguanten, aguanten, muchos, ¿no? De a pocos vamos, ¿ya? Porque no tenemos capacidad para cumplir con lo que la ley dice. ¿Qué decía la ley? De que una vez que el expediente ingresaba al CONCITEC, hay un tiempo, que me parece que eran 60 días o 90 días, donde el CONCITEC tiene que dictaminar y decir si lo valida, es decir, que ya está habilitado para poder hacer una sociedad con una empresa, o no lo valida. Entonces, si nosotros le presentábamos, no sé, como universidad, no sé, pues por decirte 20 propuestas, como más o menos fue al inicio, Claro. el equipo de Concitec no podía responder a esa demanda. Entonces tuvimos que hacer un pedido por años, ¿no? 2 años más o menos, de a cuentagotas. Entonces, después de todo ese periodo, llegamos a tener, ¿no es cierto?, una cantidad importante de estos centros. Ahora, el problema era conseguir a las empresas que pusieran de la suya. Claro, claro. Y tú te diste cuenta, porque basta que ustedes vean las estadísticas, de que las primeras empresas que entraron no entraron con ningún centro universitario, sino que eran las propias unidades, ¿no es cierto?, de I+D, de la Eso, Bacus y de esas así empresas, es. que fueron las que aprovecharon esos fondos. Entonces, yo creo que ahí no se manejó bien la cosa, ¿no? Y sí es cierto lo que tú dices, que hay algunas pequeñas empresas que son muy dinámicas, como que algunas trabajaban con nosotros y que aprovecharon adecuadamente el fondo, pero el impacto fue muy limitado.
Ok, entiendo. Genial. Acá, y ahora sí, vamos con el Infraestructura. impacto. No, perdón, infraestructura, sí, sí, sí. Falta de infraestructura, ¿no? Yo le decía que en el caso de infraestructura era insuficiente, que para realmente infraestructura relevante hay que tocar la puerta afuera o meterse la mano al bolsillo, ¿no? Los fondos que vienen del CONCITEC no son significativos para infraestructura más o menos relevante, ¿no? En la universidad tuvimos que cambiar el chip también, ¿no? Porque los laboratorios que se han creado en los últimos 8 años no han sido laboratorios vinculados a un equipo de investigación, por ejemplo, a un grupo, o menos a un investigador, sino han sido multipropósito y para todos. O sea, se ha quitado eso de la etiqueta de que este es mi laboratorio, ¿no? Entonces, ahí es donde se han metido fondos importantes, ¿no? Y lo último que habías puesto era sobre I más D más I. No, Los financiamientos que van directamente a los proyectos. ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas los PIVAP? Esos son proyectos de, ¿Ya? finalmente, es ese tipo de convocatorias, ¿no? Que financian directamente proyectos e iniciativas de desarrollo de proyectos de Bueno, I+D+I. eso ha caminado en general bien, ¿ah? Eso ha caminado en general bien. Pero en estos últimos años no ha habido tantos, ¿no? Para investigación básica y aplicada. Nosotros hemos tenido, hasta donde yo me acuerdo, una buena presencia en ganar ese tipo de proyectos. Ahora, el énfasis del Estado y por las presiones, creo yo, hasta políticas, es que lo que es básica se deja de lado, pues, ¿no? ¿No? Se va mucho a la parte aplicada, y dentro de la parte aplicada y la parte básica que se toma poco, pues a pesar de que ciertos discursos de la anterior gestión del CONCITEC iban por el lado de reconocer que también había creación de conocimiento en otras áreas, y no solamente en las ciencias y en las ingenierías, esto no se ha traducido en la práctica, ¿no? Digamos, en políticas de incentivo. No hay un cambio notorio en ese ámbito, ¿no? Lo que sí ha habido cambio en el caso del CONCITEC es en la identificación de los investigadores a raíz del RENACIT, ¿no? Y de la creación de estas dos categorías de Carlos Monge, por ejemplo, y María Rosbrocki, que no tienen que ver los nombres de estos ilustres investigadores con, digamos, áreas de conocimiento específicas, sino que son dos formas distintas de evaluación. Y yo lo puedo comentar directamente porque yo fui citado junto con otra gente vinculada al sector académico cuando todavía no había salido esta política, y la política original que nos habían hecho leer el borrador no contemplaba esta distinción. Y yo me felicité porque encontré la solidaridad de colegas de San Marcos, de Villarreal, que estaban ahí, y más que otra universidad, en estas sesiones de trabajo en el CONCITEC, donde insistimos en que no, pues, o sea, todos los fondos son para ingeniería, porque así es, pues, todos los fondos son para ingeniería, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, que se puede generar conocimiento, que se genera conocimiento en otras áreas, y que lo que debería buscarse es la interdisciplinaridad. Entonces, parece que llegó algo de esto a los funcionarios, y ellos inventaron esto de las dos categorías y qué sé yo, que es algo que se acerca un poco, porque tampoco es lo que estábamos pidiendo, a los sistemas de clasificación que estamos buscando, ¿no? Ajá. Bien, John. Y ahí, algo que te iba a preguntar. Lo Hay tenía una en la mano punta. levantada de Marilú. Perdón, Marilu, dale. Yo tengo varias preguntas, pero las estoy juntando para tener Vamos, sentido. ¿Puedo empezar? anda lanzándola nomás de una vez. Ok, ya. Está con Yo que hambre, está Carlos. escuchando, tomando notas y yo escribiendo mis preguntitas. Ya, de este grupo de, creo que son 5, ¿no? 5 grandes áreas, ¿no? Que ya has mencionado, entre la articulación, los proyectos de I+D, financiamiento, ¿no? Los incentivos, todo eso. ¿Cuáles crees que son, digamos, donde más debería poner punche el CONCITEC? O en general, ¿no? El Estado. O sea, ¿qué es lo que más priorizaría? Si tuviese, digamos, tener que decidir, ¿no? El Estado en dónde poner generar más fondos o poner más
inversión, ¿no? ¿Dónde A ver, sería? a ver, si estamos hablando en términos cuantitativos, ¿ya? Es decir, si yo tengo una torta, ¿no es cierto? Y tengo que dividirla, los trozos más grandes deberían ir para aquellos, digamos, áreas en donde se requiere más fondos, porque yo creo que todos son importantes, ¿no es cierto? Cualitativamente son importantes todos, ninguno mejor que el otro, porque si no cojean, por lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos que necesitan más financiamiento? No porque sean más importantes, sino porque si quieres entrar a esa área, tienes que meterle más recursos. Infraestructura, por ejemplo, requiere más financiamiento, ¿no? Porque si no, no es significativo. El otro tema que requiere, digamos, apoyo importante, que no es un tema de financiamiento, sino es un tema de políticas, es el tema de la articulación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que hacer crecer el conocimiento y el desarrollo de capacidades en todo el país, no solamente en Lima, ¿no? Ni tampoco excluyentemente solamente en determinada locación, ¿no? Sino que tienes que hacerlo integralmente, si quieres realmente construir tejido, ¿no? Y no digo lo demás, no es que no sea importante, sino que en realidad requiere menos, pues menos recursos. El fondo semilla, ¿no es cierto? Las cosas reglamentarias vinculadas a incentivos, ese tipo de cosas, o a las rendiciones, eso es menor, ¿no? Las trabas que han habido en las repatriaciones, eso es reglamentario, ¿no? Eh, y claro, paréntesis, ¿no? Yo también invertiría en las capacidades del CONCITEC, ¿no? O sea, en el propio equipo, ¿no? Porque tú tienes en el país gente muy competente, ¿no? Muy talentosa, que podría hacerle maravillas al CONCITEC, pero no están ahí, pues, lamentablemente, ¿no? Claro, y otra pregunta es, bueno, parte del proyecto que estamos realizando es también evaluar mecanismos de financiamiento de otros entes, ¿no? En otros países. O sea, si es que de repente conoces alguno que deberíamos copiarnos, ¿no? En el buen sentido, que deberíamos imitar, eh, y que no existe, ¿no? Por ejemplo, yo estaba mirando uno que era de formación de técnicos, y acá el mercado quiere técnicos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y no hay muchos fondos para los técnicos. Y otro que era para centros también, crear centros de innovación o atraer inversiones como Capital Venture, ¿no? Atraer esos inversionistas de afuera que apoyen al emprendimiento. O otros tipos que de repente hayas visto, que conoces, que sería llamativo que acá se empiece a, Bueno, a proponer, ¿no? Como nuevos mecanismos. Claro, yo siempre trabajo con una metáfora, ¿no? La metáfora está del avión y las alas del avión, ¿no? Tú puedes tener el motor muy bien aceitado, pero tus alas tienen que ser parejas, ¿no? Si una ala está más grande que la otra, ese avión, por más recursos que tenga, no despega, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar, digamos, con distintas áreas a la vez, ¿no es cierto? No te puedes desarrollar solamente en, digamos, recursos humanos, porque si haces recursos humanos y no generas mecanismos para absorber esos recursos humanos, lo único que estás haciendo es generar las condiciones de una fuga de cerebros, ¿no? Y entonces es, como decimos criollamente, de cholo barato, ¿no? Entonces el Estado, ¿no es cierto? Forma capacidades, invierte sus recursos, llegas a tener excelencia y ese académico, ese profesional, ese investigador, no encuentra futuro acá y se manda a mudar además, con todo derecho, se van a mudar y se va a realizar su vida fuera cuando el Estado, o sea, nosotros, le hemos financiado ese proceso. Entonces, sí, hay que meterle recursos, claro que sí, a las capacidades, pero entonces vas a tener que también tener condiciones. Claro, hay que meterle fondos a los centros de investigación, a los institutos públicos, a los privados mediante mecanismos de incentivo, pero a veces se le mete recursos y no tiene los recursos humanos. Entonces tiene los laboratorios, como yo he ido, por ejemplo, ¿no? a universidades públicas y me he encontrado, ¿no es cierto?, con laboratorios magníficos, ¿no es cierto? Magníficos. Ya quisiéramos tener nosotros el equipamiento que tenían producto, por ejemplo, el Cano. claro, sí. Y sobre esos laboratorios, ¿no es cierto?, había telaraña y eran de primera generación, ¿no?
laboratorios que eran de biología, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis fitoquímico, qué sé yo. No había gente para que los use y entonces eran depósitos de plantas encima de los equipos. O sea, y no estoy hablando de cosas que me lo han contado, lo he visto con mis propios ojos. Entonces, o cuando informaban las universidades públicas, ¿no es cierto? Algunas de ellas, beneficiarias otra vez por el canon, que cada proyecto de investigación, ¿no es cierto?, era una millonada, ¿no? No producía ni un paper, ni siquiera un paper, ¿no? Y se iba un montón ahí el chorro del fondo. Entonces, eso nos indica una mala gestión, ¿no? O el concepto que tiene el Estado, que puedo seguir hablando de esto, de que, por ejemplo, entiende que el investigador, ahora que se ha definido por el RENACIT y todo el rollo, le dan una cuota como un plus, ¿no? Porque tú eres investigador, entonces te dan un plus. Es un absurdo, porque tú eres investigador, no es una categoría, digamos, en tu ADN. Tú eres investigador porque investigas. Si investigas, entonces eres investigador. Cuando no investigas, ya no eres, pues, ¿no? Cosa que es distinto a ser digamos, un ser humano, no va a dejar de serlo, ¿no? O sea, es algo esencial, ¿no? El investigador es porque está en actividad, entonces, y está produciendo, está vinculado a un proyecto, ha hecho una publicación. Ese es un investigador. El concepto que se está manejando, a mi criterio, es absurdo. Entonces, está repartiendo lo poco que tiene el Estado, ¿no es cierto?, para compensar lo que en realidad está compensando son los magros sueldos de los profesores universitarios. Como los sueldos son tan bajos, entonces le das un plus, ¿no? Entonces llega el absurdo que cuando vienen los estadísticos y hacen los cálculos, ¿no?, y no saben qué cosa es lo que están sumando, ¿no?, suman y dicen, la universidad tal X invierte en investigación más que otras universidades. Y tú dices, perdón, ¿está invirtiendo en investigación? ¿No? Está repartiendo carencias, ¿no? A partir de estos mecanismos que son no basados en la meritocracia, sino en un falso concepto de democracia, no sé, de repartir la escasez entre todos. En la academia no se puede trabajar así, tiene que trabajarse con meritocracia, ¿no es cierto? Y sí, es la única forma. Creo que no respondió. Así es que conocía de los Así. países Sí, claro que sí, claro que algunos sí. mecanismos que podíamos copiarnos. Y yo no copiaría nada. Ya no, porque son realidades muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el fondo el que terminó hace poco, el Horizonte 2020 de la Unión Europea, yo no copiaría esos protocolos, por Dios. O sea, si nosotros nos podemos quejar de la burocracia del CONCITEC, estos se llevaron las palmas, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Lo que yo copiaría no son los protocolos, sino el concepto que está detrás, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos tienen esta idea bonita, ¿no?, que arrancó incluso años atrás con los otros programas de la Unión Europea, que lo que Carlos comentaba, que era un poco forzado, que tú decías cuando dice el comentario de las asociaciones. Yo creo que sí, hay que forzar un poco, ¿no? Por ejemplo, ellos, en los programas que tenían en los años anteriores, ellos daban fondos a los países europeos siempre y cuando, los alfa, siempre y cuando tuvieran conexión con países de América Latina. Entonces los europeos, ¿no es cierto?, que querían levantar sus fondos, nos tocaban la puerta y nos decían, oye, ¿tu universidad se interesa en esta investigación, en este proceso? Sí, sí, claro que sí. Entonces, vamos. Entonces, y eso generó redes, generó entrelazamiento, conocimiento, porque los investigadores cuando construyen algo tienen que conocerse. Aquí no vale que se conozca el director con el vicerrector, eso no sirve, porque los cambian, ¿no? Quienes tienen que conocerse son los investigadores, y eso se hace con los eventos, con los congresos, con las actividades. Esa es la forma en la que en el mundo académico se establecen las redes, porque las redes son de confianza. Yo no voy a hacer una investigación con alguien que no conozco. Entonces, ahí hay todo ese tema que me parece importante. Sí, yo vería, los casos europeos son valiosos por ese lado, no por el lado burocrático, ¿no? Lo que hace la National Science Foundation o la NIH, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que tienen programas excelentes. De ahí vimos este programa de repatriación, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, nosotros miramos en el caso de Colciencias, ¿no es cierto?, la experiencia que Colciencias hizo sobre el tema de los grupos de investigación, ¿no? Nosotros no lo copiamos, aprendimos de lo que Colciencias tenía
y hicimos nuestra propia versión de política de grupos de investigación en la Católica y la presentamos. Es más, en un evento que hicimos en un congreso de gestión de la investigación, que ya no se hace, cuando yo estaba, hicimos como 3 congresos nacionales, llamamos a la persona que diseñó la propuesta de Colciencias de la Católica para que nos explique. Y me acuerdo mucho porque ella estuvo muy contenta, yo le dije que nos habíamos inspirado en su propuesta y nos dijo, no, ustedes la han mejorado. Porque habíamos hecho, bajo nuestra propia realidad, un modelo distinto en el caso de los grupos de investigación. Así hay varias cosas, ¿no? Y termino, ¿no? Por ejemplo, ahora en la universidad se está hablando mucho de la creación, por ejemplo, ¿no? Que todavía el CONCITEC no la ve, ¿no? Que es no solamente ya el tema del conocimiento del CTI, como hemos estado hablando ahorita, sino también de las humanidades, porque se genera conocimiento, que duda cabe también allí, sino que ahora también de las artes, porque las artes también son fuente de conocimiento, ¿no? O sea, hay esta idea equivocada de que el único conocimiento es el conocimiento científico. El conocimiento científico es una forma de conocimiento, pero el arte también es una forma de conocimiento, no es científico, ¿no? Y entonces, y también tiene un papel importante en construcción de país, de ciudadanía. Entonces, nosotros aprendimos mucho de la experiencia de los colombianos también, de la Javeriana, para ser más exactos. Y hemos hablado mucho con ellos, hemos hablado con la gente que ellos tienen una larga experiencia y nos contaron cómo les costó, por ejemplo, que el equivalente al CONCITEC, que es el Colciencias en Colombia, entienda la importancia y ahora el Colciencias tiene líneas de financiamiento para esta área de creación de conocimiento. Todavía eso no sucede en Perú. Pero en la PUC, ¿no es cierto?, dejamos las bases sentadas para eso y ahora he visto que ya hay líneas de financiamiento específicas para creación. Entonces tenemos el universo completo porque tenemos investigación, desarrollo, innovación y creación. Interesante. Y para formar estos grupos, redes de investigadores, ¿como qué requisitos crees que debieran tomarse, ¿no?, en cuenta para poder hacer los intercambios, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que hay de Reino Unido, hay en Italia, hay en España, en Francia, son los que más comunes, que tiene CONCITEC ahora. Pero, ¿qué tipo de, no sé, o en qué áreas, o en qué tipo de universidad debería hacerse? O sea, según tu experiencia, ¿no? ¿Cómo sería, ¿no?, lo ideal? Nosotros hicimos una experiencia que fue interesante, ¿no? Lo primero era identificar nuestras mejores competencias, ¿no? Nuestras fortalezas. Porque mientras tú no identifiques las fortalezas de tu propia institución, tú no puedes vincularte con cualquiera en cualquier área. Tienes que saber dónde eres fuerte. ¿Y por qué es importante identificar las fortalezas? Porque si tú quieres hacer una alianza con algún sector externo, tú tienes que también aportarle algo a ese sector. Porque no estamos hablando solamente de mentorías, estamos hablando de alianzas, de redes, de colaboración mutua, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que se hizo fue todo un trabajo que fue larguísimo, que terminó felizmente, en identificar líneas de investigación. Eso fue central. Entonces, incluso desde la definición de qué era una línea de investigación, porque diferenciábamos entre la línea, entre comillas, personal del investigador, que eso se pensaba que era una línea de investigación. Lo que yo investigo es una línea. No, eso es tu preferencia de investigación, tu tema. No es una línea de investigación. La línea de investigación es por definición institucional, para comenzar. Y si es institucional, es porque es una fortaleza, segunda característica, y está viva. O sea, no es lo que hizo la universidad hace 10 años. Y entonces por eso es la universidad conocida. Resulta que todos esos ya se murieron o los jubilaron, ¿no? Porque así pasa. Entonces, no. Tiene que haber entonces un lapso de tiempo, un bloque temporal, donde estas capacidades demostrables, además, en tesis, en publicaciones, en presentación en congresos, ahí se demuestra. Entonces, desde la oficina nosotros hicimos un esfuerzo por identificar esas líneas sustentadas. Fue terrible, ¿no? El primer levantamiento que hicimos salieron como 350, ¿no? Lo cual es absurdo, pero eso demostraba
todavía la incomprensión de los propios investigadores y de las propias unidades y de las propias autoridades, ¿ah? Porque esto es importante a nivel político, ¿no? Porque no, yo quiero que mi línea esté, y el que hablaba era el decano, ¿no? O el jefe del departamento. Y resulta que el único que desarrollaba era él, eso, ¿no? Y eso no es una línea, pues. Entonces, decirle a una autoridad que no es una línea institucional lo que él tiene, ya se imaginan las broncas que nos ganamos, ¿no? Pero al final, ¿no es cierto?, quedó en un centenar que sigo considerando que es mucho. Yo dejé más o menos armado para quedar en 35, 36 líneas. Creo que no se ha continuado con ese trabajo, pero ya estábamos en un proceso de identificar esas fortalezas. Una vez identificadas esas fortalezas, era una forma de sinceramiento. No somos buenos en todo, somos buenos en esto. Y en esto, en este momento, dentro de 3 años, porque se dijo cada 3 años hay que hacer la evaluación, vamos a ver en cuántas nuevas han entrado y cuántas han salido, ¿no? Porque así va a ser, está vivo esto. Una vez hecha esa identificación, ya teníamos, entonces comenzamos a buscar alianzas fuera. Y lo que comenzamos a buscar, primero que nada, era si en esas líneas habían grupos de investigación en el extranjero, ¿no?, que pueden ser pares y que nos interesen. Y para poderlo hacer, teníamos que cerrar también el círculo. Entonces priorizamos algunos países. Por ejemplo, priorizamos Canadá, priorizamos Brasil, priorizamos México, en América, para comenzar. Ustedes dirán, sí, bueno, incluyeron Estados Unidos. Estados Unidos está muy, ya todo el mundo lo toma, pues, ¿no? Entonces, había que ver dónde podíamos entrar. Entonces, buscamos en Canadá, buscamos en México y buscamos en Argentina. Y abrimos la puerta. Y antes de la pandemia incluso, porque esto ha sido hace varios años, ¿no?, todo por sistemas de videoconferencia, ¿no?, teníamos reuniones virtuales con los colegas. No había que gastar un centavo para hablar con ellos y que ellos nos escucharan. Entonces nosotros les hacíamos preparar a los grupos de investigación que eran excelencia, que ya sabíamos quiénes eran, y les decíamos, prepárate una presentación breve para que te presentes al grupo de investigación de Canadá. Y al grupo de investigación de Canadá le decíamos lo mismo. Ustedes preparen su presentación para que el grupo se conozca. Entonces lo que hacíamos era como quien hace una reunión de amigos, ¿no? Entonces se presentaba un grupo y nosotros presentábamos 2 o 3 grupos, ellos presentaban 2 o 3 grupos y hacíamos varias reuniones. De esas varias reuniones salía a veces una posibilidad, porque algunas decían, no, por acá no va. Entonces tú te das cuenta que no, pues, que no caminaba. Pero salían posibilidades. Y cuando esa posibilidad más o menos tenía algo de madurez, entonces recién mandábamos a alguien allá. Claro, y aún así, sin minimizar las capacidades de la PUC, se ha metido con países que invierten buena cantidad de recursos en IMA, en proyectos. Sí. Cualquiera de los 3 que has mencionado, la inversión que tienen en CTI es muchísimo más alta que la peruana. Es alucinante, sí, es cierto. Pero eso fue un poco el mecanismo, ¿no es cierto?, para identificar y qué sé yo, ¿no? No sé cómo continuará ahorita, como les digo, nosotros dejamos eso armado, pero ese era el mecanismo. Claro, pero casi todo, o sea, todo lo han hecho ustedes. O sea, desde construir lo que le comentó al inicio, ¿no? Construir la base de datos, desde buscar las reuniones, hacer Todo lo hemos hecho ¿no? nosotros. Todo Y lo hemos hecho nosotros. cómo, claro, pero ahora imagínense las otras universidades, ¿no?, que están en investigación, están por los suelos, ¿no? O sea, comparado a la PUC. ¿Cómo, o sea, cómo podría en todo caso el CONCITEC ayudar a formar estos grupos? Porque no he visto que haya, en Brasil no he visto que haya convocatoria para esos países, ¿no? Ni Estados No, Unidos no hay. no, Reino Unido sí. tienes que hacer convenios específicos, ¿no?, para que Claro. esto pueda funcionar. Si tú me preguntas eso, yo diría que el CONCITEC debería tener algo así como lo que fue la DGI cuando yo la dejé, pero para escala nacional, ¿no? Es decir, no solamente un equipo de funcionarios que pueda hacer el monitoreo, que es un poco el énfasis que hemos puesto, que vea el tema de cumplimiento, que vea la parte operativa, que en el caso de la Católica solo hacía una de las oficinas, ¿no? Ahí Carlos acordará, ¿no?, que es la oficina de administración de proyectos, que era más que nada su función de carácter contable, tributario, pero esa es una dimensión. O sea, ahí no se agota la gestión, y esa es la más dura, ¿no? Sí, y eso es básicamente lo que hace el CONCITEC. En cambio, por ejemplo, nosotros teníamos una unidad que hacía eso, ¿no?, pero también teníamos otra unidad que veía el tema
de innovación, el tema de la vinculación. Y teníamos otra unidad, ¿no es cierto?, que se encargaba del tema de la evaluación, tanto la ex ante como la ex post. Y una cuarta unidad, ¿no es cierto?, que veía todo el tema de la promoción, es decir, que diseñaba los mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, el CONCITEC no tiene una estructura así. Su estructura es fundamentalmente, yo le digo, y la expresión a veces dura, es economicista, ¿no? Porque es para rendir cuentas al presupuesto de la República, ¿no? De que la plata se gaste, y además porque lo evalúan así. Y yo no digo que en nuestra universidad y en muchas universidades también nos evalúan así, porque es verdad también. Hay una visión tecnocrática, incluso en la propia academia, de evaluar rendimientos, impactos a partir del gasto, ¿no? Y no se evalúa cualitativamente. Una de las críticas que nos hacían a nosotros, por ejemplo, y muchos, ¿no?, yo diría investigadores, incluso algunas autoridades, era que éramos muchos. Nuestro equipo tenía como 35 o 36 personas, ¿ya? Y que claro, si cumplíamos todas esas funciones, teníamos que tener un equipo humano que además era calificado en esas funciones. Y que si tú lo eliminabas, ¿cierto? Tú tenías que construir meter más gente en cada centro de investigación, en cada departamento para que haga esas funciones con menor eficiencia. Porque al final lo que teníamos nosotros era economía de escala. Esto no es fácil de entender, ¿no? Y sobre todo en la academia, ¿no?, donde las funciones de gestión son vistas como burocráticas. En realidad la gestión de la investigación lo ven como una extensión del trabajo del investigador, pero en realidad eso no lo hace eficiente, ¿no? Porque tienes un investigador que tiene su asistente, y si tienes 2.000 investigadores, 2.000 asistentes. 2.000 asistentes, y mira, pues mejor tienes una oficina con 35 o 40 personas que además son top en lo suyo y que se han visto pues cientos de proyectos y te resuelven los problemas más rápido que un asistente que además está de paso, porque apenas tiene know-how, ¿no es cierto?, y consigue chamba y se va, y tienes que traer a otro para que aprenda, ¿no? Entonces, hay un tema de gestión, pero ya universitaria mayor, que todavía no se ve, y no es un tema de CONCITEC solamente, ¿eh? Claro. Y ahora, para ver las líneas de investigación, ¿en cuáles crees que se debería priorizar? Aquí Por también ejemplo, a nivel ya nacional, ya. nacional. Porque Ahí, sí, sí, te escucho, te escucho. el CONCITEC tiene ya sus líneas según su política. Ellos Así ya es. lo han establecido, pero de esos, bueno, por ahora, por la pandemia, será el de salud, ¿no? Pero ¿qué otras líneas crees que deberían desarrollarse más? A ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Uno es cómo entender una línea de investigación. Si la línea está en la definición más o menos que hemos alcanzado, que tiene que ver con capacidades existentes, qué sé yo, en materia de creación de conocimiento, las líneas de investigación cuando se identifican no son absolutas, son prioritarias, pero no son excluyentes. Por definición, no pueden ser excluyentes, porque si así lo fueran, tú solamente canalizarías los fondos a esas líneas y los demás, las que no están en las líneas, se pelaron, no tienen financiamiento. Ese criterio es cerrado, ¿no? Entonces, si un ente, en este caso el Estado, ha identificado como prioridad nacional, determinadas líneas de investigación, lo que está mandando a los evaluadores, a los gestores, a las autoridades, es que la mayoría de los recursos y el mayor esfuerzo se canalicen por allí. Pero en ningún caso el único esfuerzo, ni solamente ese esfuerzo. Dicho esto, entonces, ¿cómo tendría que manejarse esto? Hay que tener en cuenta que no todas las universidades tienen competencias en las líneas que el CONCITEC ha presentado. Por ejemplo, cuando el CONCITEC hizo su definición de líneas, ¿no?, el funcionarios al cargo, ¿no?, eran muy cuadrados, ¿no? Entonces te decían, a ver, su investigación que usted va a postular, ¿en cuál de estas líneas prioritarias está? Para él lo prioritario no era prioritario, sino era absoluto, ¿no? O sea, tenías que estar en una, y si no estabas en una, entonces no entraba tu proyecto. Entonces, en los únicos que nosotros podíamos entrar como católicas, fíjate, era en las de tecnologías, en las TICs. No entrábamos en ninguna más, porque por ejemplo decía salud, y decía, no, ustedes no tienen salud. Pero perdón, pues si tenemos proyectos que tienen que ver con biotecnología y todo eso, no, ustedes salud, pues no.
será pues Cayetano, San Marcos, ¿no? O sea, hay esa visión compartimentalizada, estrecha, de entender el concepto. Entonces nosotros, para resolver esos problemas, teníamos que involucrar a colegas de otras instituciones, donde el papelito manda tenía que decir que era un médico, ¿no? Para que se pueda presentar el proyecto. Y no lo podíamos dirigir, además, a pesar de que digamos, el proyecto había sido diseñado por la propia universidad y qué sé yo, ¿no? Y donde la presencia de este personaje era el que podía, de alguna manera, permitir que el financiamiento funcionara. Hay un tema ahí delicado, ¿no? Que tiene que ver, por eso digo, hay que invertir en Concitec también, ¿no? Porque esa es calidad de recurso humano, ¿no? De no entender la complejidad que está detrás de esto, ¿no? Y eso lo hace, no lo hace un burócrata, pues, ¿no? Porque no puedes poner un burócrata en esa definición. Tienes que poner un especialista, ¿no? Claro. Ya, y creo que mi última pregunta es respecto a las mujeres, porque hay la cantidad de género femenino, ¿no? Que está involucrado es poco. Y Concitec ha hecho esfuerzo también. Bueno, tiene un premio, ¿no? Con L'Oreal, que beca a la mujer, ¿no? Que trayectoria investigadora, y otro premio más que a veces hacen también, son puntuales, ¿no? Pero ¿cómo, o sea, qué crees que se podría hacer para también ayudar, ¿no? A que esta masa de investigadores sea, digamos, más equitativa, ¿no? Igualitaria, ¿no? En género también. Claro, claro, sí, claro. Tenemos varias investigadoras nuestras que han sido premiadas con el L'Oreal, por ejemplo, durante varios años seguidos, ¿no? A partir de su producción. Y claro, este es un proceso, ¿no? Este es un proceso que atraviesa la sociedad y obviamente atraviesa también el ámbito de la ciencia y la tecnología. Yo creo que la cosa va más allá, ¿no? O sea, hay mecanismos de incentivo, pero yo no creo mucho en las cuotas, por ejemplo, ¿no? O sea, que podría ser un mecanismo también, ¿no? Sí creo en la necesidad de que más bien el CONCITEC dé orientaciones, forme, ¿no? Digamos, y que incentive la necesidad de que se vea la importancia de involucrar también, ¿no es cierto?, a las colegas, que creo que no necesitan mayor incentivo, porque en la universidad, por ejemplo, en la católica, la población estudiantil, la mayoría son mujeres, ¿no? Y entre los graduados también, ¿no? O sea, hay una presencia, ¿no? El problema está que socialmente hay una marginación. Entonces, al momento de la empleabilidad, de la dirección, el famoso techo de cristal, ¿no es cierto? O sea, al momento de tener un papel, digamos, de dirigente, liderazgo, se le margina, ¿no? Y eso es por la visión paternalista que hay todavía. Yo no creo que sea un tema que más allá de estas cosas de promoción, de política general, el CONCITEC pueda empujar. Yo creo que es un tema mucho más grande, ¿no? Que trasciende. Ok. Ya, esas eran mis preguntas, Carlitos. Gracias, Puedes gracias. continuar. Muy buena. Gracias. No, en realidad que eso era, en realidad yo mis preguntas casi las había acabado porque quería saber un poco el impacto. Tú preguntaste sobre benchmarking, que era la última parte que le iba a preguntar a Carlos. Creo que eso sería todo. Ah, solamente hay una última pregunta, es más una recomendación. Yo estaba pensando que un buen partner público sería San Marcos por encima de Agraria. Ya. ¿Tú me podrías recomendar quién era tu par en San Marcos? Ahorita no sé quién estará, Carlitos. Yo conocí a toda la gente porque nos reuníamos cada 15 días en la red TIDI, como sabes, ¿no? Claro, sí. Y ahí lo va a entrevistar. Y claro, yo te diría que si haces el contacto con el actual equipo de la red TIDI, ahí tienes la entrada a las 7 universidades que están allí. Porque ahora no solamente están las 5 de Lima, sino también está la de Cusco y Arequipa. Ah, sí, eso es cierto. Tengo una reunión justo con Yair ahora por la tarde. Bueno, en realidad una conversa más que sobre el mismo tema, ¿no? Preguntar lo mismo, pero de perspectiva de la red. Ah, entonces voy por ahí, ya. Genial. Y yo te diría que para el tema del día a día, si les parece, yo, por ejemplo, yo le entrevistaría a Karina Bañón, que tú la conoces. Claro, Karina Bañón.
Claro. Sí, sí, sí. Ella ha quedado... Cayetano, ¿no? ella, no, de la Católica. Ah, una Claro. flaquita morenita. Sí, claro, claro, la conoces, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, me Ella era puede pasar. la número 2 de Verónica Montoya, ¿Ya? ya la Vero no está ahí, y entonces ella ha quedado, ella tiene el know-how, ¿Ya? ¿cierto? Quien está a cargo ahorita de la oficina es un colega, un ingeniero, él está aprendiendo. O sea, Mm. yo no lo veo como un interlocutor que les pueda ayudar a ustedes en lo que están haciendo, porque él está aprendiendo recién. Pero Karina tiene el know-how por Dios, o sea, 8 años, 9 años, ¿no? ¿Me podrás pasar su dato? Porque pues, con seguridad no tengo su teléfono. Por el WhatsApp. Yo lo busco en este momento y te lo paso por el chat ahorita. Voy a ver su correo. ¿Y el de Cusco y Arequipa, sí los tienes, Carlitos? Nada, te voy a entrar a Yair. Ah, y de todos los directores, ¿Yair te pareció una buena persona para preguntar? ¿Para entrevistarlo? Yair Delso, para esto, regular, ¿ah? Regular. Ya. Si no, ¿qué director de la red ID me recomiendas? O exdirector en todo caso. Bueno, si hubiera que escoger a uno, yo lo escogería a Yair, ¿no? Ok. Pero es que lo que pasa es que la gente que ha estado ahí todavía le faltaba. O sea, ya te pasé el correo de Karina. Ah, genial. Karina Bañón. Sí, 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 me acuerdo de... Karina Ñaño ha salido. Qué gracioso. Karina Bañón. Así es. Yo le escribo ahora. Ya está, ahora sí. Ya. Ya, Listo. genial. Ok, Carlos, muchísimas En gracias. Cayetano, ya que me preguntan, en Cayetano sigue mi tocayo, que nuestro tocayo también es Carlos. ¿Cómo se llama mi compadre? Ahorita te digo porque este es Cayetano Heredia. Bueno, es el actual director de investigaciones, que es un buen pata, trabajamos juntos mucho tiempo, sé que sigue ahí en la responsabilidad porque nos hemos encontrado ahí virtualmente, como en estas reuniones, no hace ¿Ya? mucho, así que no me acuerdo ahorita su apellido, tocayo. Estoy que justo que lo googleo. No sé qué Googlealo ahí en Cayetano y lo vas Carlos a encontrar. Zamudio. Carlos Zamudio, Carlitos Zamudio, sí, es un buen pata. El Google es mataburro. Es papá Google, todo está ahí. Así es. Buenísimo. De verdad, gracias, Listo. Carlos, por tu tiempo. Un No, fuerte faltaba abrazo. más. Que Un acá abrazo todo para y ti. nos veremos ahí en la PUC. Ok, un gusto. Cuídate. Un abrazo. Chao, Nos chao. vemos. Adiós. Gusto, Chao. gracias. Chao.